Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Estamos a comienzos de julio y a comienzos de julio el país parece entrar en una situación crítica, por un lado por la pandemia, el número de infectados, el crecimiento del número de muertos, a la vez también pues se suele reportar fuertemente el número de recuperados y empezamos a vivir una crisis económica de fondo muy seria y además también se viene insistiendo en que hay una especie de repercusión en la salud mental de las personas después de tantos meses de confinamiento. Bueno, hay, digamos, un aspecto muy crítico de la sociedad, del país, del Estado en el que nos encontramos en este momento. Para tratar de entender algunos de los aspectos, sobre todo relacionados con la pandemia, hablaremos hoy con el profesor Jorge Alberto Cortés Luna, quien es médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, quien es especializado en medicina interna e infectología también de la Universidad Nacional y actualmente es el director del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de la Facultad de Medicina. Profesor Cortés Luna, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Profesor Carlos, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues, profesor Cortés, arranquemos en una situación realmente, pues, como lo decía, muy complicada. Los últimos datos que tenemos para cerrar el mes de junio es que cerramos el mes de junio, el último día, con 3.334 muertos, 97.846 infectados y 42.073 recuperados. Estamos frente a un ascenso inevitable de la curva, estamos en un momento dramático, vamos a llegar a cifras como las que ya vimos en Italia, en España, o vamos a llegar a cifras como las de México, Perú y Brasil. ¿En qué estamos? Pues la situación es crítica en el sentido en que el número de casos, como usted anota, ha venido creciendo en los últimos días. Hay varias formas de medir la velocidad con la cual transcurre una epidemia y de compararnos con esos países que usted menciona. Una de las formas es mirar con qué velocidad se van duplicando los casos, con qué velocidad vamos subiendo en esa curva, con qué rapidez lo estamos haciendo. Y más o menos en los últimos 15 días el número de casos se duplicó, 9, 10 días, mientras que antes veníamos duplicando el número de casos cada 15 días. Ahora, este escenario es diferente de lo que ha sucedido en otros países por las medidas que han tomado cada uno de esos otros países. Por ejemplo, Perú entró en cuarentena más o menos al mismo tiempo que nosotros, pero diferentes circunstancias del sistema de salud peruano, de la forma de la conducta de los peruanos, hicieron que su epidemia se disparara considerablemente más rápido. Por el otro lado, Ecuador, también un país vecino, con considerablemente menos recursos que nosotros, tuvo un primer impacto de la epidemia con casos muy críticos que todos vimos en la prensa a través de las personas que fallecían, incluso en la calle en Guayaquil. Sin embargo, una vez pasó lo de Guayaquil, ellos lograron detener la epidemia y probablemente lo que pasó en Guayaquil sirvió para que otras partes del país eventualmente tomaran esa conciencia que de alguna manera se necesita. Nosotros estamos en una situación especial en el sentido de que entramos muy rápidamente en cuarentena, y no es del caso y no es fácil evaluar si esa entrada fue temprana o no, porque en ese momento la velocidad con la cual se multiplicaban los casos era realmente vertiginosa, pero esa velocidad estaba determinada porque entraban casos provenientes de España que se encontraba justamente en medio de la epidemia. Entonces, lo que estábamos viendo era realmente la epidemia como transcurría en los viajeros de España o en los viajeros de Estados Unidos. Una vez se cerraron las fronteras, que probablemente fue el paso más importante para contener la epidemia en realidad, el número de casos bajó y abril en realidad fue un mes en el cual estacionamos la epidemia, pero eventualmente el número de casos va creciendo y pues ustedes han visto cómo la ciudadanía ha venido cambiando su percepción frente a la epidemia, su
percepción frente al confinamiento. Y usted lo mencionaba previamente, los elementos económicos empiezan a pesar sobre muchas de las decisiones que toma el gobierno. Entonces los elementos económicos empiezan a decir, hombre, la situación está crítica desde la perspectiva económica, hemos dejado de producir, el empleo se cayó, etcétera, etcétera. Entonces las condiciones con las cuales arrancamos cuarentena hace 3 meses largos son diferentes de las condiciones en las cuales estamos. Y ahora el número de casos viene creciendo, las expectativas y los modelos matemáticos disponibles para Bogotá y para el país en general sugieren que va a seguir creciendo por lo menos durante abril y probablemente hasta agosto. Pero eso, por supuesto, los modelos sirven para hacer una planeación, pero la realidad es la que nos va a decir cuál es la situación en la cual nos encontramos. En ese contexto, profesor Cortés, hay, digamos, como unos análisis muy serios que tienen que ver, por ejemplo, con la tasa de letalidad. En el caso de Colombia, pareciera ser que al día de hoy estamos como cerca de un 2% de letalidad comparado, cercano a lo que pasó en Italia, por ejemplo, comparado con México, que tiene algo así como un 8.3%, y en alguna tasa también en la que anda muy cerca Brasil. Cuando usted dice que hemos empezado a duplicar más rápidamente el número de casos, ¿tiene que ver con esta tasa de letalidad? No, en realidad la tasa de letalidad tiene que ver, uno, por supuesto, con el número de personas que fallecen eventualmente, y dos, con el número de pruebas que hacemos. Es decir, entre más pruebas hagamos, más somos capaces de identificar los enfermos y, por lo tanto, el número de fallecidos que permanece más o menos constante o somos capaces de identificar la gente que realmente fallece con el coronavirus, pues permanece constante y ese número disminuye. Sin embargo, hay dos elementos importantes a tener en cuenta que quizás ayuden un poquito a explicar lo que sucede en Brasil, lo que sucede en México, y es un elemento fundamental dentro de toda la planeación que se hizo justamente desde el principio, es decir, ¿cuál es el problema de la pandemia? El problema de la pandemia es que un grupo de personas, que no es muy grande, afortunadamente, que puede ser el 5 o el 10% de las personas infectadas, van a requerir atención en salud. Pero esas personas infectadas van a requerir servicios médicos, camas de hospitalización, medicamentos y eventualmente los más graves van a requerir unidades de cuidado intensivo. Entonces el punto crítico son las unidades de cuidado intensivo porque son aquellos espacios del hospital que brindan el soporte más delicado desde la perspectiva de poder evitar eventualmente que una persona que viene gravemente enferma fallezca. Entonces, las unidades de cuidado intensivo son el número mágico a través del cual podemos medir nuestro sistema de salud. Y de hecho se vio en Europa y en Estados Unidos durante la pandemia que en momentos en los cuales la epidemia sobrepasaba ese punto crítico de las unidades de cuidado intensivo, las personas fallecían ya no solamente por la enfermedad, sino porque el sistema de salud era incapaz de acoplarse a ese número creciente de casos y por lo tanto la gente fallecía simplemente por falta de suficiente asistencia o suficiente soporte a la hora de necesitar estas unidades de cuidado intensivo. Entonces, si se tiene en cuenta que especialmente México y Brasil fueron mucho menos incisivos, al menos desde el punto de vista gubernamental, para contener la epidemia, se menospreció el valor de la epidemia, el número de casos creció muy rápidamente y también muy rápidamente se sobrepasó ese límite de casos. Cuando usted va y mira los datos de Europa, Suecia sucedió exactamente lo mismo, Suecia que tomó una especie de actitud contemplativa en vez de hacer los aislamientos, en comparación con los países vecinos. Probablemente el número de camas o el número de camas de cuidado intensivo por población sea muy similar, pero rápidamente el número de casos sobrepasó ese límite que tenía el sistema de salud y la gente empieza a fallecer simplemente porque el sistema no alcanza a atenderlos efectivamente. En ese contexto, habría que preguntarse por dos hechos que son muy curiosos. Recordarse que hace más o menos 2 meses, que casi al inicio de la pandemia, hubo dos escándalos muy fuertes en el país. Uno era el crecimiento del coronavirus en algunas cárceles y luego también la situación en Leticia, Amazonas. ¿Pareciera ser que estos casos fueron siendo superados o qué pasó con esos casos? Son escenarios epidemiológicos diferentes. Las cárceles ofrecen como una especie de punto de crítico como el máximo para una epidemia, es decir, usted tiene gente que no puede salir, que está encerrada,
en nuestro caso en Colombia, gente en condiciones de hacinamiento, lo cual significa muchísima más gente de la que usted espera y muchísimas más bajas de condiciones higiénicas. Y por lo tanto, el virus puede, por decirlo de alguna forma, salir libremente por la epidemia. Entonces, lo que sucedió fue justamente que algunos traslados, aparentemente, hicieron que el virus se introdujera en las cárceles y rápidamente el número de enfermos se multiplicó dentro de las cárceles. El gobierno actuó, el gobierno generó una serie de medidas de aislamiento y afortunadamente el número de muertos en las cárceles aparentemente es relativamente bajo. Quiere decir que se contuvo la epidemia. De nuevo, la población no tenía tampoco para dónde ir, lo cual significa que esa población estaba encerrada. Leticia, por otro lado, es probablemente más víctima de lo que sucede en Brasil. Entonces, mientras nuestro vecino no hacía ningún esfuerzo real para controlar la epidemia, el virus se tomó las ciudades de la Amazonía, no solamente Leticia, sino por supuesto Manaus, que es una de las ciudades más grandes de Brasil en el Amazonas, y rápidamente sacudió. Entonces lo que vimos en Leticia fue cómo la epidemia se adelantó al resto del país y con las líneas aéreas, con los viajes aéreos cerrados, pues obviamente Leticia quedó aislado del resto del país, pero en contacto con lo que sucedía en el Amazonas, que era su fuente de comunicación, y por lo tanto Leticia hizo su epidemia mucho más tempranamente que el resto del país, digamos, más en relación con la epidemia de Brasil que con la epidemia del resto de Colombia. Y lo que usted está viendo hoy en día en realidad son pequeñas epidemias que están sucediendo en diferentes ciudades dependiendo de qué tan efectivas fueron las medidas, de qué tan juiciosa fue la ciudadanía y eventualmente qué tan efectivas fueron las medidas gubernamentales de cuarentena. Entonces, la siguiente epidemia que más o menos se tiene bien identificada tiene que ver con Tumaco, donde la ciudad estaba en epidemia hace más o menos 15 o 20 días. Todos vimos en los periódicos la epidemia de la costa, especialmente de Barranquilla, digamos como epicentro, pero muchos otros pueblos de Atlántico y de los departamentos circundantes tenían epidemias que probablemente pasaron hace cerca de 15 días. Es decir, que ya están en la parte de abajo de la curva y de hecho no volvimos a hablar de Barranquilla en la misma medida en la cual lo hicimos hace cerca de 15 días. Y ahora, pues lo que van a seguir son pequeñas epidemias en otras partes. Por supuesto, para Colombia, la epidemia más fuerte desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista poblacional, va a ser la epidemia de Bogotá, porque finalmente Bogotá concentra la mayor cantidad de población. En ese contexto uno tiene que preguntarse, con lo que usted nos acaba de contar, si el número de muertos está subestimado, hay muertes subregistradas, porque muchos dicen, no, realmente la realidad de los muertos es que pueden ser 3 veces más de lo que se registra, es un número muy bajito con respecto al número de infectados, o hay alguna explicación racional para que el número no sobrepase los 3.500 a día de hoy. Pues ese dato en realidad solo lo sabremos en unos meses. Si ustedes recuerdan, China, por ejemplo, que reportó 80.000 casos y algo así como 2.000 muertos, 2.500 muertos, cuando revisó las cifras de cuánta gente había muerto en ese periodo y se puso a buscar, oiga, ¿cuáles de estos muertos yo puedo explicar claramente? Se dio cuenta que había un número que nada despreciable de muertos, que podría significar la mitad o un poco más del número de muertos que había registrado, que podrían corresponder con muertos con el coronavirus. Recientemente Estados Unidos hizo exactamente lo mismo, es decir, revisó las cifras de fallecimientos por muchas otras causas y empieza a encontrar como un número de fallecimientos que no están relacionados. Uno podría eventualmente describir el número de muertos en relación a uno, los que se mueren, digamos, por tener el coronavirus. Entonces ahí está personas probablemente con falla cardíaca, con enfermedades pulmonares, etcétera, etcétera, que fallecen directamente por el coronavirus. Un paciente de 34 años, obeso, que eventualmente se enferma y fallece y que probablemente de no haber sido por el coronavirus no hubiera fallecido. Tiene otro grupo de personas que van a fallecer eventualmente por el coronavirus, pero que probablemente hubieran podido fallecer con o sin el coronavirus, me explico. Personas con enfermedades muy graves, por ejemplo, tener un cáncer terminal.
Si esa persona con ese cáncer terminal, una enfermedad muy seria, le da el coronavirus, tiene una alta probabilidad de fallecer. Pero si le da otro virus, si le daba una gripa, si su quimioterapia no funciona, probablemente también tenía una alta probabilidad de fallecer. Pero ahí viene una serie de individuos que van a fallecer, que tienen que ver con la epidemia y que pueden fallecer por 2 o 3 circunstancias diferentes. Uno, un problema que es muy crítico para el sistema de salud, para los médicos y por supuesto que es difícil en este tipo de epidemias, y es cuando llega un paciente y tiene algunos síntomas que podrían sugerir el coronavirus, lo primero que se hace es aislarlo para prevenir que transmita su enfermedad a otros pacientes o al equipo de salud. A veces esos pacientes aislados pueden tener otro diagnóstico, pueden tener otra enfermedad, y ese retardo en hacer el diagnóstico y llevar al diagnóstico correcto puede hacer que el paciente termine falleciendo de ciertas complicaciones. Ese es un escenario que de nuevo es terrible para los sistemas de salud porque implica que de alguna manera nos equivocamos en el diagnóstico o que retardamos el diagnóstico correcto. El segundo escenario son complicaciones secundarias a la enfermedad que son dadas de forma indirecta por la enfermedad. Me explico. Cuando una persona se enferma por el coronavirus, se genera una inflamación y ese paciente secundario a esa inflamación puede desarrollar otras complicaciones, por ejemplo, un infarto, por ejemplo, un evento cerebrovascular. Eso es conocido con muchos virus respiratorios, en los cuales después de que viene el pico respiratorio, que se llama, que es cuando tenemos mayor número de casos en abril, octubre, noviembre, etcétera, empiezan a encontrarse los pacientes con infartos, con eventos cerebrovasculares que son secundarios de forma indirecta al virus. Entonces, ese tipo de eventos también van a fallecer. Toda esa suma de individuos que eventualmente fallecen, y al compararlos con lo que sucedió el año pasado, vamos a ver si hay una mortalidad extra y vamos a ver si en realidad los datos de mortalidad son más bajos. Pero por el otro lado, le había contado que nosotros somos capaces de identificar una pequeña proporción de los pacientes en realidad, pero existen pacientes asintomáticos, existen pacientes con formas leves de la enfermedad que pueden no consultar, o que si consultan, el sistema de salud no le pide la prueba de PCR para hacer el diagnóstico, o que si consultan y le piden la prueba de PCR para hacer el diagnóstico, tenemos un problema muy serio porque la prueba de PCR no es lo suficientemente sensible, que quiere decir que no identifica adecuadamente todos los casos de la enfermedad. Eso suma otra serie de personas que tienen una prueba que dice que son negativas, que no tienen la enfermedad, pero que en realidad es lo que ya llamamos un falso negativo, un error de la prueba diagnóstica, y que por lo tanto vamos a terminar diciendo no tuvieron la enfermedad. Entonces el número de enfermos reales usualmente es considerablemente más grande del número de enfermos que se identifican a través de las pruebas. Algunos dicen que puede ser 2, otros dicen que pueden ser 5 hasta 10 veces. Entonces el número de enfermos reales va a crecer, el número de muertos probablemente va a crecer en una medida más pequeña, y eso es lo que nos va a dar al final del tiempo la verdadera letalidad de la epidemia. Profesor Cortés, ¿usted cree que el comportamiento individual, el autocuidado, además obviamente de las medidas gubernamentales, juegan un papel importante? Pues es lo que finalmente se ha demostrado. El ejemplo fue China. Las medidas de aislamiento y cuarentena están dispuestas desde hace más de 100 años y fueron inicialmente puestas en prácticas con la pandemia de influenza en 1917. Y los libros de epidemiología y de salud pública dicen que es una de las estrategias más efectivas, pero nadie lo había hecho de la forma en la cual lo hicieron los chinos. Los chinos encerraron 11 millones de personas que vivían en el centro de China, en la ciudad inicial del coronavirus, y luego encerraron 56 millones de personas que vivían en Hubei, que es el departamento alrededor de Wuhan, para controlar la epidemia, y eventualmente lo lograron. Es decir, si usted mira el número de casos de China, que es 80,000, es extremadamente pequeño dada la población de China. De hecho, nosotros ya tenemos más de 80,000 casos, lo cual significa que efectivamente los chinos lograron controlar la epidemia. Ahora, la pregunta clave cuando se logra eso es, ok, ¿y cómo hacemos para mantener ese escenario? Porque en ese escenario hay muchísimas personas susceptibles al virus y unos pocos que han enfermado y ya, digamos que salieron de ese problema. Y esa es la situación en la cual se encuentra China, que es probablemente su
comercio, sus relaciones, su circulación, etcétera, etcétera, va a estar muy limitada hasta que finalmente se logre una medida que mantenga esa situación a la cual llegaron, que es la vacuna. Entonces, China va a permanecer cerrada o medio cerrada hasta que finalmente aparezca una vacuna. Y eso explica lo que probablemente muchos han oído, que es una serie de brotes recientes en otras ciudades diferentes a Wuhan, en China, donde han aparecido pequeños focos. ¿Por qué? Porque un individuo enfermo que escapa a todos los controles llega a China y es capaz de diseminar la enfermedad. Nos quedan pocos minutos y yo quisiera hacerle esta pregunta de esta manera. ¿Usted es optimista o pesimista con respecto al escenario nacional? Yo creo que soy optimista en el sentido de que en realidad sí se intervino tempranamente y se acortó, se le quitó fuego a la velocidad a la cual venía creciendo la epidemia. Pero eso ha tenido varios efectos que eran inesperados, y eran inesperados simplemente porque, como anoté, esto está en los manuales de control de epidemias, pero nadie lo ha hecho en la magnitud en la cual está sucediendo esta epidemia. Y es, varios elementos cambiaron en estos 3 meses de cuarentena. Uno, es una cuarentena extremadamente larga. La gente tiene dificultades para mantenerse en casa y entender de forma racional por qué debo seguirme manteniendo en casa si no está pasando nada. Si en los últimos 3 meses el número de fallecimientos no aumentó de forma dramática, si no estamos en una situación extremadamente peligrosa. Entonces, un poco la percepción de riesgo por parte de la población general ha disminuido. Segundo, un elemento fundamental a nuestra situación específica, y es la informalidad, la falta de soporte del gobierno para algunas medidas económicas, es decir, se perdieron empleos finalmente, y eso hace que la gente cambie su situación. Yo ya no tengo un empleo seguro, por lo tanto tengo que ir a buscar mi sustento diario independientemente del virus, porque o salgo a buscar el sustento y me expongo al virus, y la gran mayoría de la gente en realidad va a tener formas leves de la infección, o me quedo en casa pero me voy a morir de hambre. Entonces ese escenario pues rápidamente ha hecho que la gente tenga una percepción. Y por otro lado han aparecido pues en estas épocas de noticias falsas, una cantidad de noticias falsas que hacen mucho más difícil entender la situación o saber cómo va a transcurrir finalmente la situación. Noticias falsas como que los médicos se lucran efectivamente si hay más enfermos. Digamos que eso es algo que ha corrido y que se entiende en el contexto de que puede haber mafias en Colombia, mafias en la salud eventualmente, pero que obviamente en este escenario significa que la gente pierde su confianza en el sistema de salud y cree que si le dicen que tiene la enfermedad o que no tiene la enfermedad es porque hay algo detrás que eventualmente hace que no lo tenga. O aislamos a las personas para evitar que haya una transmisión de persona a persona a persona a persona. Y eso hace que la gente no diga quiénes son sus contactos. Si me sale la prueba positiva, yo no digo que mi contacto es mi mamá, mi tía, mi hermana, mi esposa, porque sé que les van a hacer pruebas y por lo tanto pueden terminar aislados y yo no quiero que se den. Es un poco absurdo en el sentido de que desde la perspectiva de salud pública eso va en contravía de lo que queremos, pero hace parte de nuestra idiosincrasia de cómo ha cambiado la epidemia, de cómo la gente ha entendido la epidemia. Entonces, muchas de esas cosas no se podían, digamos, prever, entender. Por otro lado, digamos que el manejo económico probablemente sí ha tenido un impacto, mientras que otros países han soportado de alguna manera la economía. En nuestro medio, de nuevo, la informalidad y la falta de soporte de la economía hace que la gente tenga que salir a trabajar. Pues, profesor Cortés Luna, quiero agradecerle muchísimo esta explicación tan oportuna que nos ha dado acá en Punto Crítico de la Universidad Nacional, y a todos ustedes los esperamos en una próxima emisión. Muy amables. Muchas gracias por la invitación y un feliz día a todos, y cuídense, este es momento de en realidad quedarse en casa. Muchas gracias.